Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer un ewok. Mide 27 centímetros de alto. Espero que te guste y que seas fanático de Star Wars como yo. Vean, iré haciendo más personajes. Ya sabes de suscribirte y todo lo demás. Te puedes hacer miembro de mi comunidad. Al lado dice unirse, es $1 al mes. Tú puedes darte de alta y darte de baja cuando tú gustes. Espero que me apoyes para comprar más material. Si tomas mis patrones, porfa, dame una mención. Eso sería fabuloso porque me he dado cuenta que no me dan una mención cuando suben sus proyectos terminados y muchos se acreditan que son sus patrones. Apóyame con eso, me ayudas muchísimo para que me den mi valor de mi patrón. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer un ewok de Star Wars. La verdad ando así como en blanco. Sé que me vas a decir, tenemos lista, estamos esperando, pero no ando inspirada. Y voy a ver si me sale este. De hecho, este ya me lo habían pedido, pero apenas estoy retomando lo de Star Wars. Entonces, hoy tengo ganas de tejer algo de Star Wars. A ver qué tal. Vamos a utilizar estambre angorita o el estambre que tú quieras, el que tengas a la mano. De hecho, yo estoy usando un estambre corrientito, entonces tú puedes utilizar uno más fino y que te quede más bonito. En este muñeco creo que lo aconsejable es que sí sea como peludito, porque el muñeco es como peludito. Entonces, vamos a hacer el cuerpo en color café. Los tonos los puedes usar tú como gustes. Son en tonos cafés, blancos, beige, todo ese tipo. Si tú has visto la película de Star Wars, te vas a dar cuenta que hay muchos tonos de Ewoks. Yo lo voy a hacer el cuerpo en café oscuro. La pancita la voy a hacer en este tono de café. También la trompa. Y este va a ser para la capucha que llevan encima. Este tono lo voy a usar para las patitas y los dedos de las manos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Lleva unos, lleva ojos de este tipo. No sé si me queden bien, este tamaño, o les tenga que hacer yo más grandes. Ay, miren, si no le quedan este tamaño, que es creo me parece que es 1 centímetro, no. Sí, 1 centímetro y 1.1 centímetros de diámetro. Si me queda muy pequeño, voy a usar que es de 1.4 centímetros de diámetro y voy a completarlo con el fieltro café. Voy a utilizar una nariz de 2 centímetros de largo o de ancho, más bien, perdónenme, de ancho. Y voy a usar adornos de madera para cositas que cuelgan de la capucha, ¿ok? Eso también depende del hilo que escojas. Y la lanza, bueno, si le quieres poner lanza, yo voy a usar una banderilla larga y la voy a forrar, yo creo con floratel. Estoy pensando con floratel, de forrarla así.
porque la tienen de diferentes colores. Ah, bueno, no la forro ahorita. Vamos a ver al final si lo hago o no. Pero si no, lo puedes pintar. Porque como traen de estas varas como de tronco de árbol, puede quedar en color natural. Voy a tejerlo con un gancho de 3. Ahí está, de 3 milímetros. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar hilo de coser para coser los colguijes, silicón, y creo que ya. Y el relleno y ya. ¿Sale? Ok, voy a ver si quedan también estos ojos que son de 1.6 centímetros de diámetro. Esos los consigues en Temu. Vienen así la cajita. Sí están un poquito caros, pero vale la pena porque les da como un toque más tierno a los muñecos por los puntitos. Voy a utilizar estos grandes. Ok, miren, voy a hacer los bracitos. No debería primero hacerlos, pero los bracitos van así. Los dedos los puedes poner en color carne o en este tono. Eso depende al tono de Ewok que vas a hacer. Y miren, también para los piececitos vamos a hacer el mismo tipo de dedo. Para que de una vez veamos qué onda. 2 dedos se tejen, se rematan y con el tercero unimos. ¿Ok? Ahorita te voy a enseñar a hacer la manita. Pero miren, van a tejer 2, 4, 6, 8. 8 deditos y con el tercero de cada manita vas a unir, ¿ok? Pero pues haz los 8 dedos así, rematados. Yo en mi caso yo ocupé 2 de aquí y 2 de acá. Entonces, vas a tejer 8 dedos y los 4 dedos que faltan es para que unas las 2 manos, unas los 2 pies. Entonces, hago a un lado estos dos para después hacer el pie. Ahorita vamos a tejer la manita y los dedos se tejen así, en tono beige o en tono carne. Vas a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Jalo y la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Todas las vueltas subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. En todas. Si se me llega a olvidar a mencionarlo, tienes que tomarlo en cuenta. Yo no tejo en espiral. Entonces, tejo vuelta 2, 6 puntos bajos. Vuelta 3, otra vez subo con una cadena, tejo 6 puntos bajos. Y remato. Así dan los dedos. Pero en el último que voy a usar para unir, vamos a hacer esto. En la vuelta 3 tejo los 6 puntos bajos, ¿no? Ya tejí los otros 2. Tienen que tener ya tejidos los otros 2 para hacer este paso. Entonces, antes de cerrar la vuelta 3, ¿qué vamos a hacer? Corto y vamos a agarrar el color que van a usar para el cuerpo. Doblo la punta, cierro la vuelta, jalo, así. Y
vamos a unir en la vuelta 4, unimos los dedos. A ver, espérenme, voy a esconder estos así. Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Tomo el segundo dedo y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Tomo el último dedo y tejo 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me paso al dedo de en medio y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. ¿Ok? Y me voy al primer dedo, que es 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Tejí 18 puntos bajos. No, no es cierto. 6 por 3, 18. Sí, 18 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Un punto bajo, una disminución, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 20 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo lo voy a marcar porque el color oscuro me hace que me pierda. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. De la vuelta 8 a la 20. Vamos a rematar dejando mucho estambre. Bueno, algo de estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo. Y regreso. Ok, miren, ya terminé de hacer las manitas. Ahora vamos a hacer la patita. Las dos patitas van a ser así, miren. Estos son las piernitas. El tubito va aquí. Pero la pierna la vamos a hacer aparte. Y al final vamos a pegar el pie a las piernas. Como les explicaba, tenemos que tejer 2 dedos rematados y en el último hacemos lo que hicimos con el otro. Cambiamos el color. Déjenlo tejo
pero en la última vuelta, en la vuelta 3, vamos a cambiar a color café, como lo hicimos en la mano. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Dejo la vuelta 2 y 3 y regreso, punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, doblamos la punta del café oscuro y cerramos la vuelta. Hago el amarre. Y vamos a tejer. De la vuelta, bueno, vamos a unir los dedos en la vuelta 4. La vuelta 4 tejo una cadena, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Tomo el dedo y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y tomo el último dedo, que son 6 puntos bajos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espérenme. Me voy al siguiente dedo y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y me voy al primer dedo. ¿Ok? Y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Espérame, que clave mal esto. ¿Ok? Y me da un total de 18 puntos bajos. De la vuelta 5 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 5 a la 10. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces. Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Subo con una cadena, los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vayan rellenando el piececito para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Vuelta 13. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato, bueno, cierro con un punto deslizado la vuelta, remato y dejamos un poco de estambre para cerrar el círculo. Miren, ya estoy casi terminando. Así. Y cerramos con un punto deslizado. Voy a rematar dejando un poco de estambre
Ok. Y vamos a hacer esto. Así. Cierro, cierro. Y jalo. Remato y en el centro lo introduzco y vean. Ok. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a tejer la otra piernita. La primera pierna se remata, la segunda no. Ok, para las piernitas vamos a necesitar tejer 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y vamos a cerrar el círculo así, con un punto deslizado. Subo con una cadena. A ver, espérenme. Subo con una cadena y tejemos 16 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ah, bueno, rematamos es la primera pierna. La segunda no la rematen. Ya cuando tengan las dos tejidas, regresamos. ¿Sale? Miren. Ya casi termino la vuelta 1. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo otra vez 16 puntos bajos y así. Cierro con el punto deslizado. De la vuelta 2 a la 6, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 7, vean, rematé una piernita y tengo la otra, ¿ok? En la vuelta 7 vamos a unirlas. Hago una cadena, tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 cadenas, 1, 2, 3, y tomo la otra pierna. Y tejo 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 8 puntos bajos en la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y ya las unimos. Ok, en la vuelta 8 tejo una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejo 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 16 puntos bajos en la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que tejí en las cadenas. 2, 3. Y tejo 8 puntos bajos en la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 38 puntos bajos. ¿Ok? Ok, vuelta 9. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 12 veces. Nos van a sobrar 2 puntos bajos, los tejemos normales. ¿Ok? Lo tejo y me da un total de 50 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, de la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto. 50 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo lo voy a marcar porque como es color oscuro me pierdo. Pero eso es optativo. ¿Ok? Lo vamos a tejer y regresamos. ¿Sale? De la vuelta 10 a la 15. Ok, miren, creo que nos falta más vueltas. De la vuelta 16 a la vuelta 30 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. Son 50 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Ok, miren, lo tejí hasta la vuelta 24. No se preocupen, yo lo voy a indicar en el video. Porque hasta aquí puedo poner las manitas y miren, y quedan a buena altura. Entonces, vamos a tejer vuelta 25. Una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución 10 veces y me da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo. Pero espérenme. Voy a marcar con, aquí sí tienen que hacerlo. Voy a marcar con rojo para indicar que entre esta vuelta y la anterior vamos a poner los brazos. ¿Ok? Los brazos van a ir entre la 24 y 25. Entonces, tejo 3 puntos bajos, una disminución, 10 veces, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer una cadena,
2 puntos bajos, una disminución 10 veces. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 27. Acuérdense que esta la vamos a dejar aquí porque aquí va los brazos. ¿Ok? Va así. Entonces, vuelta 27. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 1, 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso 6 veces. Vamos a rematar dejando suficiente estambre para poder unir con la cabeza. Ok, miren, vamos a comenzar cosiendo los bracitos. Los voy a unir antes de poner la cabeza. Bueno, todavía no tejo la cabeza, ¿no? Pero miren, vamos a ponerlo entre la vuelta 24 y 25, ¿ok? Entonces, pellizco y atravieso el brazo. ¿Ok? Paso por acá. Y atravieso el brazo. Y de aquí me voy para el otro extremo para poder unirlo. ¿Ok? Atravieso el brazo. Así. Y rematamos. ¿Ok? Paso por aquí y corto. Así pegamos el otro brazo que quede alineado a la pierna. ¿Sale? Lo coso y regreso. Ok, miren, pegué un piececito. Los dos tienen que ir hacia el mismo lado. Sé que suena absurdo, pero mejor lo comento porque no vaya a ser la de malas. Vean, en esta parte clavo de adentro hacia afuera un estambre ya en una aguja. Ay, ahí está. Es que lo que no me gusta es que el relleno se mezcla con el estambre y ay, no me gusta. Ahí está. Y vamos a colocar el pie en la orilla. Voy a hacer un pellizco en el pie y un pellizco en la pierna. Pellizco en el pie, pellizco en la pierna. Así todo alrededor. Lo coso y regreso. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer la pancita porque como va la fundita, bueno, la capucha, pues no sé. Prefiero hacerla de una vez. Vean, ya quedó. Hasta este momento llevamos 15 centímetros de altura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la pancita en este tono de los dedos.
No es cierto, vamos a usar este tono de café. Sí, porque estos son diferentes, los dedos y los dedos son diferentes. Entonces voy a usar este tono para la pancita. Ok, miren, voy a hacer la pancita del ewok y vamos a tejer 10 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 9 puntos bajos. Ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Aquí abajo se forman unas cadenitas. Esas yo las llamo cadenas flotantes. Vamos a tejer sobre ellas 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí en la última tejo un aumento. Cierro con un punto deslizado y me da un total de 22 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 aumentos, va 1, 2, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Me da un total de 26 puntos bajos. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, tejo un punto bajo, un aumento, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un aumento, 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un aumento, un punto bajo y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 30 puntos bajos. Vean. Ok. Voy a hacer la vuelta 4 punto por punto. Lo tejo y regreso. Sé que se va a hacer un poquito de cazuelita aquí.
o no sé. A ver. Sí, voy a hacerlo así. A ver si queda. Para que nos quede un poquito ancho esto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un aumento, un punto bajo. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 34 puntos bajos. Vean. Ok. Vamos a rematar dejando bastante estambre para unirlo alrededor. Y vamos a pegarlo, a coserlo. Tratando que aquí quede pegado a la parte de abajo. Y voy a hacer un pellizquito en el cuerpo, un pellizquito en la orilla. Lo centro y vean. Ok, así todo alrededor. Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos bien. Vamos a empezar la cabeza. La cabeza la voy a empezar en color oscuro. Sí. Es que estaba pensando que hacer de una vez la capucha, pero no, mejor no. Dejen, analizo un poquito la foto para empezar la cabeza. Ok, para la cabeza vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. Ok, vuelta 4. Dejen, pongo la regla porque se me va. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos, un aumento,
6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. Vuelta 5. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 7. Hago una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5, 6 y un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. 4, 5, 6 y el aumento. Nos da un total de 48 puntos bajos. Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la vuelta 9 a la 15. ¿Sale? Ok. Miren, llegué a la vuelta 15. Estoy viendo que necesito agregar 3 vueltas más a la vuelta 18. De la 16 a la 18, punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta lo subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19. Es que saben que vi que estaba muy corto esto y dije, no, mejor le meto más vueltas. Vuelta 19. Tejo una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces hago esto mismo. Y nos da un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 20, vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5, la disminución y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta, espérame, 21. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos,
una disminución 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok, vuelta 22. Hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vamos a rematar en corto. ¿Por qué digo en corto? No dejen tanto estambre porque lo dejamos en el cuello. ¿Ok? Lo remato y regreso. Ok, miren si quedó. Vamos a unirla. Así. Como son 24 puntos bajos en el cuello y 24 en la cabeza, solamente tomando las cadenitas, una a una, van a poder unirla y no va a haber ningún problema. ¿Ok? Lo hago. El único problema es este que el relleno se puede meter entre el tejido y eso es lo que no me gusta. ¿Ok? Déjenlo, hago cuidadosamente y regreso. Ok, miren. Tengo que poner la nariz así sobrepuesta. Aquí va a haber un problema para las que les gusta poner la nariz con seguro. Necesitan poner primero la cara sin unir la cabeza porque me falta hacer la máscara. Como que lleva una máscara el osito. O bueno, el Ewok. Entonces, no la puedo pegar hasta después que ponga la máscara. Miren, le puse los ojos otros que había escogido. Si tú los tienes más grandes, por lo menos de 2 centímetros, se va a ver bonito. Pero vean, si le ponemos uno chiquito, no se pierde. Se pierde mucho. Entonces los voy a hacer los ojos un poco más grandes. Para esto voy a usar estos que había escogido. Y vamos a cortar cuadritos. 2 cuadros de 2.3 más o menos por 2.3. ¿Ok? Y vamos a tomar el cuadrito y vamos a hacer un círculo dentro de este. He visto un compás que en vez de lápiz tiene navaja. Y me ha gustado mucho, pero ay, no sé qué tanto me funcione para hacer los círculos pequeños. Esa es la bronca. ¿Ok? Y vamos a ver. Y partimos. Doblamos a la mitad el ojito y hago una pequeña cortadura que creo que me pasé. Y voy a pegar el ojo en el 2, 4, 6, 8, 10, 12, entre la 13 y 14. Ok, miren, más o menos queda así. La nariz va a ir pegada en la 2. Bueno, si es entre la 13, 14, entre la 15 y 16. Ok, déjenlo anoto para ponérselos en el video. Entre la 15 y 16. ¿Ok?
Entonces, necesito hacer una máscara donde abarque todo esto. Pero tengo que hacerlo en el tono de la pancita. A ver, dejen veo. Es que se ve fácil, pero no es tan fácil. Ok, miren, estos van en los ojos, van así. Lo iba a coser, pero no, porque necesito que esto como que esté un poquito levantado para que se vea como peluche para acá. Y vamos a hacerlo así. Por eso les digo que esta vez sí no les recomiendo mucho el que pegues los ojos antes, porque todavía nos faltan muchos detalles. Nos falta la trompa aquí para que quede la carita así como mascarita, una mascarita. Pero vean, vamos a hacerlo así. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok. Voy a rematar aquí. Y ya quedó. Vean, siempre jalo este para apretarlo de en medio, pero no, esta vez no, para que pueda entrar el ojo. Miren, lo quito, lo paso en el centro, así, y aquí lo coloco en donde lo habíamos puesto. Así. ¿Ya vieron? Todavía no voy a pegar. Entonces, así, y vamos a hacer la parte de la trompita. La trompita tiene que quedar debajo de los ojos en esta parte y la nariz tiene que ir en medio de los ojos. Ok, para la trompita vamos a necesitar tejer 10 cadenas más una. A partir de la segunda cadena tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo. Y me quedan cadenas flotantes. Voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejo un aumento en la última. Cierro con un punto deslizado y me da un total de 22 puntos bajos.
En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento, 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 aumentos, va 1, van 2, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un aumento. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejer de la vuelta 3 a la 4 punto por punto. ¿Sí? Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Voy a dejar suficiente estambre para unir esto en la cara. Va a ser un poco complicado, pero vamos a hacer esto. Ya rematé y dejé estambre suficiente para unirlo a la cara. No quiero, o sea, no voy a mover nada de esto. No sé si pegarlo de una vez para que yo no lo mueva, porque sí puede ser que lo pueda mover, pero miren, necesito que quede así. Sé que no va a ser fácil. Todo lo bonito no es fácil. Ya me di cuenta. Entonces, voy a tomar esto así y voy a empezar a pegar. Así. Y lo estoy haciendo con ustedes para que vean cómo queda. Quito tantito, quito la nariz para pegar esto. Por eso les decía que ahorita sí va a ser complicado que ustedes quieran pegar la nariz antes de poner esto. O sea, yo les enseño más o menos cómo lo estoy haciendo yo. Para que no se mueva. Ay, es acá. Es lo que no me gusta, que se mueve y es donde... Pero si los pego, no voy a saber en dónde. Lo que puedo hacer, hagan de cuenta, aquí pego un alfiler. Aquí pego el otro.
ponemos aquí. Así. Creo que va a ser lo más fácil. Y vamos cosiendo la trompa. ¿Ok? Y tiene que llegar al cuello la trompita. Miren, lo estoy bajando así. ¿Sale? Tiene que tocar el cuello. Lo termino de coser y regreso. Ok, miren. Más o menos quedó otra vez. Pero necesito esconder esto. Primero voy a esconder las tiritas que salen estas dos. Clavo primero la aguja, la atravieso por todo el estambre y luego la ensarto y así es más fácil. ¿Ok? Entonces, vamos con el silicón. Primero pego el ojo al fieltro. Así. ¿Sale? Procurando que quede una orillita café libre de todo el ojo. Luego, esto lo pego en el centro del círculo de este. Así. Corto esto. Así. Y les había dicho que los ojos van entre la 13 y 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Y va más o menos por aquí. Así. ¿Ok? Entonces, no quito la nariz. Le pongo aquí entre la vuelta 2 y 1. La 3 no le pongan silicón. Espérenme. Tengo que abrir más el hoyito. Y esto tiene que ir así. ¿Ok? Y hago lo mismo con el otro ojo. ¿Ok? Ok. Miren. Ya quedó. Ahora, la nariz no la he pegado aún. Voy a ponerle el silicón. Por eso les digo que no les recomiendo mucho poner los ojos todavía. Ni la nariz, ni nada. Porque este muñequito en particular va diferente. Va muy diferente. Entonces, yo sé que a muchas no les gusta no poner lo de seguridad, pero es que a veces no se puede. O sea, necesitas movilidad en cuestión de... No, se necesita ser un poco más flexibles a las reglas. Porque sí, o sea, no todo se puede prestar. Miren, ya quedó. No le pienso poner boca, pero si tú puedes poner, si quieres ponerle boquita, lo puedes hacer. Puedes ponerle dientitos, puedes ponerle lo que tú gustes. Y acuérdate que yo te doy la base y tú ya haces todo lo demás.
puedes mejorarlo, puedes hacer diferentes cambios. Yo no me molesto por eso, pero sí, lo que no me gusta es que me cuestionen, que me digan, es que ¿por qué no hiciste esto? O ¿por qué no hiciste el otro? Tú estás aquí, viendo mis creaciones. Si te gustan, pues mil gracias. Si no te parece algo, tú cámbialo, no hay problema. Pero no me dejes comentarios así, porque si es como desvalorizar mi trabajo cuando yo te estoy apoyando haciendo los patrones. No lo iba a decir, pero sí, ya, o es como cuando alguien se levanta el cuello diciendo, es mi creación, nada más porque le hizo 2 cambios, no se vale. Ojalá sí me des mi mención en donde lo pongas tu foto de que el patrón es mío. Miren, ya que quedó, vamos a hacer la capucha, ¿ok? Ok, miren, si le quieren poner boca, voy a ponerle boquito, porque así se ve como changuito y no es changuito. Voy a cortar un rectángulo de 3.5 centímetros más o menos, 3.6 por 1.7 más o menos, ¿ok? Espérenme, dejen bajo la foto porque no me aparece en el iPad y me hago bolas. Ok, vamos a necesitar blanco y cafecito. Y hago esto. Aquí, o bueno, vamos a partirlo a la mitad. Y hago esto. Lo redondeo tantito. Y de aquí hago como una U. Así. Más o menos. Y miren, agarro y mido. Parto a la mitad. A ver, les doy medidas para que no se confundan. Más o menos de 2.5 por 1 centímetro. ¿Ok? Lo parto a la mitad y lo redondeo. Vamos a hacerlo un poquito más delgado. ¿Ok? Y como son los dientitos, voy a hacer esto. En la parte de arriba voy a hacer unos cortes. Así. Y vean. Ok. Lo pego y regreso. Ok, también vamos a necesitar fieltro del tono que hayas escogido. La pancita del Ewok. De ese tono, ¿ok? Porque con las orejitas va a quedar muy, ay, ¿cómo te diré? Muy tosco el trabajo si le pongo la parte de adentro con tejido. Entonces voy a usar este tipo de material para la parte de adentro de las orejas. Ok,
para las orejitas vamos a cortar 2 cuadritos de 3 por 3 centímetros. Más o menos. Miren, ya tejí la orejita y entonces vamos a hacer esto. Voy a darle la forma así. Así. Miren. ¿Ok? Y agarro el otro y ya es más fácil. Compré unas tijeras en Temu y no me gustaron, no cortan bonito. Y estas me costaron 20 pesos en la parisina. Para las que son de México saben de lo que me refiero, a lo que me refiero y no inventen, me salieron buenísimas. Y son de la marca parisina. Miren, ya quedó así, ¿ok? Ok, miren, la orejita queda así. Es que dije, creo que me falta algo. Pero la orejita va así. Y creo que la pegué mal. No, ¿verdad? Ok. Las orejitas las vamos a hacer en color negro. Es que pensé que la había pegado muy atrás, pero no, creo que sí va bien. Sí va así. Entonces, vamos a tejer la oreja. La oreja va en color café. Ya les enseñé que tengo que recortar esto. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, remato, dejando estambre suficiente para pegarlo en la cabeza. ¿Ok? Así. Punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Ok, miren, vamos a pegar el centro. Dejé estambre suficiente para poderlo pegar, coser. Entonces, voy a poner tantito silicón menos en la orilla de abajo. ¿Ok? Ahí no. Y trato de pegarlo arriba de la cadena. Que no toque la cadena porque con eso vamos a unirlo a la cabeza. Agarro. Así. ¿Ok? Y la orilla tiene que quedar entre la vuelta 2 y 3. Vamos a hacer esto.
entre la 2 y 3 y ahí empiezo a coserla. Pero así. Va a llevar un poco de curvatura así. ¿Sale? Y procurando que quede alineada dentro del brazo. La orejita. Vean, queda dentro del brazo. Ay, ay. Y entonces la coloco así, paso por debajo y atravieso la oreja. Paso por debajo y atravieso. ¿Ok? Así lo pego todo hasta acá. Y tiene que quedar entre la vuelta 2 y 3. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Esta me quedó un poquito atrás. La voy a corregir, pero ahorita lo hacemos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la capucha. Ok, miren, es que lo más fácil hubiera sido es hacer primero la capucha y luego pegar las orejas. Que por eso igual y lo iba a hacer así. Pero no sé, se iba a ver muy raro. Entonces, vamos a tratar de hacer algo. Voy a tejer 2 cadenas en este tono de café. Ya sea en café, naranja o otro tono de café que tú hayas elegido para tu ewok. Vamos a hacer 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 3 voy a ir midiendo porque no va a ser la de malas. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo. Tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, 2, 3. ¿Ok? Vuelta 4. Giro el tejido y subo una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces. Va 1, van 2, van 3. Y el aumento. Miren, ¿qué estoy haciendo? ¿Ok? Va así. Vuelta 5. Giro el tejido y subo una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Lo tejo y regreso. Me da creo que 15 puntos bajos. ¿Ok? Así. 2, 3 y el aumento.
Entonces, ok, en la vuelta 6 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. ¿Ok? Y nos da un total de 18 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo. A ver, espérenme. Creo que así. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Vuelta 7, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento 3 veces y me da un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Miren, va agarrando forma la capucha. Entonces, vamos en la vuelta. Es que me está dando risa cómo está quedando. En la vuelta 8, 2, a ver, 2, 4, 6, 7, 8. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento. 2, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Me da un total de 24 puntos bajos. Ok. Aquí voy a rematar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado. ¿A qué me refiero? Volteo y donde están las cadenitas vamos a hacer esto. Hago una cadena, jalo sin soltar las puntas y me da una oreja. ¿Ok? Y voy a clavar en el siguiente punto donde terminé al siguiente. Jalo y me va a dar vuelta. Ya tengo 2 tejidas en la vuelta 3. Tejo una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Así. Hoy. ¿Ok? Y giro el tejido y tejo vuelta 4, una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y así me sigo. ¿Ok? En la vuelta 5 giro. Y en las 5 giro, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 3 veces y me da un total de 15 puntos bajos. Y así me la sigo. Por todo lo que hice anteriormente, así lo sigo. La vuelta la 6 a la 8 y regreso. Pero no rematan. Ok, en la misma vuelta 8, miren, ya las terminé, que son los 6 puntos bajos, un aumento 3 veces. Vamos a hacer esto. Tejo
2 cadenas y cierro con un punto deslizado para este lado. ¿Ok? Ok. Ya que cerré, voy a rematar este lado. ¿Ven que rematé este lado? Lo puedes desbaratar con mucho cuidado. Y vean, les voy a enseñar cómo se puede desbaratar un remate. A ver. Es que necesito... Bueno, es fácil de desbaratar el remate. Ok, miren, así estaba. Ya lo rematé otra vez. Entonces, en esta parte, lo meten con mucho cuidado y van empujando en la parte de abajo de la cadenita. Miren, así sale. ¿Ok? Lo vuelvo a hacer. Aquí, aquí, yo lo clavo y lo jalo. Y ya quedó. Ya desbaraté el remate. ¿Ok? Ahora, esta punta voy a unirla al estambre. No se preocupen, la unión no se va a distinguir. Y hago el amarre. Así. Y vamos a tejer 2 cadenas. Va una, van 2 y cierro con un punto deslizado aquí. ¿Y qué estamos haciendo? Son los 2 hoyitos de las orejas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar la vuelta 9. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer una cadena y tejo 7 puntos bajos, un aumento 3 veces. 4, 5, 6, 7 y el aumento. Lo tejo 3 veces. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Van 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que tejimos. 1, 2. Y otra vez hacemos el ciclo de 7 puntos bajos, un aumento 3 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, bueno, aquí va el aumento. Va 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va el aumento. ¿Ok? Ay, bueno, sí. Y tejo otra vez 7 puntos bajos. Y el aumento. Y al final tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Este lo corto y este lo vamos a esconder, ya saben. Así, paso por el tejido y luego ensarto.
así, y corto el excedente. Y me da un total de 50 espérenme, son 58 puntos bajos, según yo. Porque son... A ver, espérenme. No me presté mucha atención, pero son 9 por 3. No, 9 por 6, 54. Más 4, más... Ay, 54 más 4 son 58. Ah, no, sí estaba bien. Son 58 puntos bajos. ¿Ok? Y miren, va quedando bien. Voy a tejer 2 vueltas, la vuelta 10 y 11, punto por punto. Son 58 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 10 y 11, punto por punto. ¿Sale? Ok. En la vuelta 12. Yo voy a rematar. Pero antes de rematar, miren, donde está terminado, me recorro 2, 4, 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo marco. ¿Ok? Marco ahí. Y entonces, ahora sí, vamos a rematar. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da una orejita. En el séptimo que marqué, ahí clavo y hago una cadena. Ahí mismo hago el primer punto bajo. Y vamos a tejer punto por punto. Son, a ver, espérenme, dejen ver cuántos son porque se me olvidó hacer la resta. 42 puntos bajos. Vamos a tejer 42 puntos bajos, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo tejo y regreso. Ok, miren, tejí los 42 puntos. Vuelta 13, giro el tejido y subo. Vamos a tejer punto por punto. 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 13. A ver. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta la vuelta 20 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vamos a ver si tentativamente queda hasta la vuelta 20. Punto por punto. Termino 42 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya llegué a la vuelta 20. Voy a hacer 4 vueltas más. De la 21 a la 24, punto por punto. Lo tejo y regresamos. Ok, miren.
Ya terminé la vuelta 24, pero tejí los 42 puntos, ¿no? Vamos a tejer 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y nos vamos hasta el otro lado. Y aquí cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y en la vuelta 25 voy a tejer 58 puntos bajos. Punto por punto. En las cadenas, miren, tejo los 42 puntos bajos que estábamos tejiendo. Y ahorita nos vemos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Estoy tejiendo la vuelta 25. Ok, ya tejí los 42 puntos bajos. Y ahora voy a tejer 16 puntos bajos sobre las cadenas. Sobre cada cadena vamos a tejer un punto bajo. Lo tejo. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Creo que estuvo mejor hacerlo así, la cachucha. Sé que es más difícil, pero creo que se va a ver más bonita. Así. A ver, ¿cuántos llevo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Vamos a medir. Y miren. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una última vuelta. No. Vamos a hacer 2 vueltas más. No, una vuelta más. Punto por punto. 58 puntos bajos. Lo tejo en la vuelta 26. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. Ok, miren. Ya terminé la vuelta 26. Entonces, voy a rematar así. Entonces, lo voy a doblar a la mitad. Miren, los hoyitos quedan aquí. Entonces, lo doblo a la mitad. Y voy a marcar aquí las mitades. Así, más o menos. ¿Ok? Entonces, dejen cuento y regreso. Ok, ya que marqué la mitad, vamos a hacer esto. Subo, hago una cadena sin soltar las puntas, vuelvo a hacer la orejita. Sé que he hecho mucho este truco ahorita en esta parte, pero es que no hay de otra, ¿ok? Y miren, donde está la marca, voy a hacer esto. Clavo y saco la cadena, tejo una cadena y ahí mismo empiezo a tejer un punto bajo. Tejo 29 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Ok? Y giro el tejido. En la vuelta 28 hago una cadena y tejemos una disminución en cada orilla. Pero voy a hacer esto: clavo, clavo y jalo las 3. Tejo, no necesitas contar. Tejo y hasta que falten 2 puntos bajos al final, clavo, clavo y jalo los 3 al final. ¿Ok? Miren, no le veo necesidad de contar, porque lo único que quiero es que disminuya un poco la orillita. No lo voy a hacer tan largo para que no se vea como falso, como raro, pero ahorita lo vemos. Miren, voy llegando ya casi a la orilla. Esto lo vamos a hacer del otro lado. También de los 29 que quedan, así. Miren, queda 1 y 2, clavo, clavo y jalo. Giro la vuelta. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 vueltas así. ¿Ok? Entonces llevo una. Si quieren, la marco. Ay. Aquí. Llevo una vuelta y entonces subo con una cadena y hago clavo, clavo y jalo los 3. Y otra vez, punto por punto hasta llegar a 2 antes de terminar la vuelta. ¿Ok? Empecé en la vuelta 27, entonces termino la vuelta 32. Llevo vuelta 28, 29, estoy tejiendo la 29 y así hasta la vuelta 32. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Nada más terminamos esta vuelta para que vean cómo lo hago. Así. No importa que quede un poquito chueca en cuestión del centro, porque eso no afecta. Es 1, 1 y jalo los 3. ¿Ok? Lo tejo hasta la vuelta 32 y regreso. Ok, miren. Sí quedó. Voy a rematar. Así. Y voy a hacer el otro lado igual. ¿Ok? Ay, me gustó, me gustó. Entonces, vamos a... Y que se puede sacar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hago una cadena sin soltar las puntas, jalo. Y ahora, ven que marqué estas. Ahí donde marqué esta, miren, le di la vuelta a la cachucha, así. Jalo. Y tejemos 29 puntos. Ah, no, espérenme. Aquí, un punto después de donde terminé el otro. Aquí. Y tejo 29 puntos. Una cadena. Ahí mismo comienzo el primer punto. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Si quieren, podemos hacer el 30, ¿ok? No me afecta, de hecho no me afecta. Si te salieron 29, bien, y si no, 30. Y entonces, vamos a girar. Giro, subo con una cadena y otra vez. De la vuelta 28 a la 32, disminuyo en las orillas. Hasta que terminen 2 de la orilla. Así, ¿ok? Lo tejo. Si hubieras dejado 29, no afecta, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso, ¿sale? De la 28 a la 32, disminuyo de cada lado, remato y regreso, ¿sale? ¿Por qué no me afecta? Van a decir, ay, pero está mal hecho. No, no está mal hecho. Lo que pasa es que como es un número, son 58 puntos bajos, se supone que eran 29, la mitad. Pero ¿se acuerdan que lo hicimos así como al tanteo? No se preocupen, de hecho no me afecta. Entonces, lo tejo y regreso. Nada más necesitas que en las orillas hagamos una disminución. No necesito contar. Miren, no estoy contando. No me va a afectar en nada. Me quedan 2 al final. Clavo, clavo y jalo. Vuelta 29. Lo hago de la 28 a la 32 así y regreso. Ok, miren, ¿sí quedó? Ok, ahora voy a usar las cositas que puse, que escogí. Van a ir de aquí, del adorno. Y entonces voy a pasarlas así. Ah, no, espérenme. Paso 2 de estas. Una decorada. Así. Uy. Así. Y la clavo aquí. ¿Ok? Y remato acá. Así. Escondo. Y vean. ¿Ok? Y en la mano vamos a hacer esto. Voy a pasar varias veces esto. No lo voy a coser, a pegar, para que lo puedas quitar y poner cuantas veces quieras. ¿Ok? Entonces, remato y escondo. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó.
Midió 27 centímetros de alto. La verdad me encantó. Pensé que no me saldría. La verdad sí me gustó muchísimo, pero mucho, 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 mucho. Espero que a ti también. Y vamos a seguir con la colección de Star Wars. Yo sé que son muchos, muchos personajes. He querido hacer un Batat. Quiero hacer una TAT. Quiero hacer una X-Wing, pero, ay, no sé. Estoy con los nervios, pero espero que me salgan y que los coleccionistas de Star Wars como yo, que les encanten estos tipos de muñecos, espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que aquí abajito viene un corazón con un signo de pesos al lado de compartir el video y es para que me hagas un donativo de lo que tú gustes. O ya sea que al lado de mi nombre diga unirse, ahí te haces miembro. Son 20, no, es $1, no 20 pesos, es $1 al mes. Solamente con eso me apoyas para ir comprando más estambre. Tú puedes cancelar en el momento que tú quieras. Hay una chica que ya canceló, no te preocupes, yo entiendo que a veces pues no se puede, pero mil gracias a todos los que han sido miembros. Son, este, varios que no me gustaría nombrar uno porque si no va a salir como que no, se me olvidó, pero muchísimas gracias. En serio, mil gracias por hacerte miembro de mi canal. Espero que me sigas apoyando y me regales, cualquier cosa que tú gustes. Nos vemos y seguimos tejiendo para que te gusten mis tutoriales. Nos vemos.